Bien, jóvenes, por favor, vamos a hacer silencio. Me alegra saludarles nuevamente. Bienvenidos a ya la penúltima sesión del semestre. Los exámenes están a partir del 20. Quiere decir que tenemos una siguiente semana, 2 clases más, las cuales van a ser virtuales, así que esta es la última clase presencial. Vamos bien en el programa. En la sesión de lunes finalizamos con el módulo 6, con la unidad número 6, y hoy empezamos con la unidad 7, la cual es muy corta, muy concreta, y vamos a desarrollar entre hoy y las subsiguientes 2 clases virtuales de la próxima semana. Antes de entrar en materia, en la unidad 7 del programa, voy a resolver el examen de manera universal, el segundo parcial, para que sirva esto como una revisión general para todos. Y si después de esta revisión universal alguien tiene alguna inquietud, al finalizar la clase puede pasar aquí conmigo y lo revisamos. Entonces voy a leer el examen y su respectiva respuesta. La primera serie era una serie realmente muy básica, muy similar a la del primer parcial. Un par de cambios, básicamente para efectos de captar la atención nada más, pero en términos generales era lo mismo. En esta se les pedía que por favor subrayaran la respuesta correcta de la opción múltiple. Entonces, en la primera de esta serie indicaba: es considerado como la forma de estado en la cual una determinada población se establece en un mismo territorio y reconoce en sí mismos el poder. 3 opciones: Estado, Estado unitario y unión real. La correcta es Estado unitario. Pregunta 2. Poder que pertenece al pueblo, que para su ejercicio lo delegan los organismos legislativos, ejecutivo, judicial. 2 opciones: autonomía y soberanía. La correcta es soberanía. Pregunta número 3. Sistema de gobierno que se basa en la división y la alternancia de poderes surge como una respuesta a las arbitrariedades del sistema político de la Edad Media. 3 opciones: democracia, federación de naciones y república. La correcta es república. Es la división de poderes. Pregunta número 4. De acuerdo al origen y evolución histórica del Estado, se denomina así al primer modelo de Estado, el cual fue basado en la creencia de deidades que determinaban las decisiones de Estado y su modelo de gobierno. 3 opciones: feudalismo, democracia, teocracia. La correcta es teocracia. Y la número 5. En la clasificación de los sistemas de gobierno se considera un modelo mixto, derivado que destaca por mantener la figura de un monarca, pero delegando funciones administrativas y de gobierno en una figura democráticamente electa denominado primer ministro. Opción A, parlamentarismo monárquico. Opción B, monarquía parlamentaria. Es monarquía parlamentaria. Entonces son 5 preguntas y la serie vale 20 puntos, quiere decir que cada una tiene un valor de 4 puntos, ¿verdad? Allá solo suman y esos son los puntos que tienen en la primera serie. En la segunda serie, que era básicamente del libro, tenemos preguntas directas, un texto, y ustedes deben muy puntualmente indicar la respuesta al texto que corresponde. La primera, ahí son 5 igual, 4 puntos cada una, ¿verdad? La primera: a las 11 de la noche del 19 de octubre de 1944, el mayor Francisco Arana mató al general Francisco Corado y tomó el control de la Guardia de Honor. Una hora más tarde formaba parte de la Junta Revolucionaria con el capitán Jacobo Armas Guzmán y el empresario civil llamado Jorge Toriel. Número 2. No, es Jorge Toriel. Sí. Solo con el apellido. Jorge Toriel. Número 2. El 21 de noviembre de 1947 se aprobó la primera ley que estableció la industrialización como una prioridad nacional, iniciando así un modelo de sustitución de importaciones al otorgar beneficios fiscales y protección arancelaria a las empresas productoras. Indique el nombre de la norma y el número de decreto que le correspondió.
ley de fomento industrial. Incluso algunos pusieron solo ley de fomento industrial, se les tomó más. Por supuesto, no todas. A ver, número 3. En el otoño de 1948, una persona identificada como industrial y agricultor prominente solicitó al administrador local de la United Fruit Company una contribución de $40,000 americanos para financiar una conspiración al gobierno de Arévalo. Sin embargo, el supuesto golpe no se concretó, porque pese a que la clase pudiente y los revolucionarios enfadados exhortaban al coronel Francisco Javier Arana para que derrocara a Arévalo y pusiera fin a la radicalización hacia la izquierda de la revolución, un acuerdo entre Arana y Arévalo en el que pactaron que el Partido Acción Revolucionaria PAR apoyara al coronel Arana en las elecciones de 1949. ¿Cómo se conoce este acuerdo firmado entre Arévalo y Arana que frenó el golpe de Estado al entonces presidente Arévalo? Pacto del Barranco. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente, durante el gobierno del presidente Lucas García. Vamos a hacer silencio porque si no, no podemos avanzar. Por favor. Un grupo de capitalistas asociados con militares quisieron apoderarse de Cementos Progreso. Para el efecto, diseñaron una estrategia en la que utilizaron fondos del Estado para aperturar una planta estatal de producción de cemento. Obligaron a la empresa a venderle el 40% de su producción al Estado, así como abrieron las importaciones de cemento por medio de Marquesa. Todo esto con el objeto de abaratar los precios, ya que frente al capital ilimitado del Estado y los costos de producción extranjera, Cementos Progreso no podía hacerle frente y terminaría por quebrar vendiendo a precio devaluado lo que quedaría de la empresa. Y justo ahí, este grupo de capitalistas y militares comprarían y posteriormente volverían a cerrar el mercado, logrando así su objetivo de arrebatar de las manos de la familia histórica dueña de este negocio el monopolio del cemento en Guatemala. ¿Cómo se llama esta familia? Esa sí era facilísima. Y por último, se denominó así al acto por el cual el CACIF, en protesta a la aprobación del paquete tributario del gobierno del expresidente Vinicio Cerezo, organizó a los empleadores del país para cerrar sus negocios y tomar las calles por 3 días consecutivos del 27 al 29 de octubre de 1987, en donde exigieron al gobierno la suspensión de los nuevos impuestos. Este acto no ocurría desde 1950, se conoce como huelga patronal. Específicamente debe decir patronal, ¿verdad? Porque huelgas hay muchas, y hay de hecho sobre todo las sindicales, por eso es huelga patronal. Y entonces ahí ya solo hacen la matemática, y si a alguien no le cuadra, al final pues pasa aquí a que revisemos. Hay una que contesté todos los Sí, pues. no tiene 2 puntos de contestar. Es que esa era muy básica, la verdad. La otra porque preguntaba decreto, la pregunta estaba dividida en 2, decía decreto y el número del decreto y el nombre de la ley. Entonces obviamente eran 2 preguntas en una. Pero esa era específica, era solo sobre por eso es así. Ajá. George. Bueno, ahora sí vamos a la unidad número 7. El calor está tremendo, vamos a tratar de ser ejecutivos. La séptima unidad, silencio, la séptima unidad, por favor, programa en mano, nos habla básicamente de las funciones del Estado. Ya hemos hablado en todo el curso de qué es el Estado, el origen del Estado, la evolución histórica del Estado, las diferentes acepciones y doctrinas en relación al Estado, pero nos corresponde en esta última unidad del programa hablar acerca de las funciones del Estado. Es decir, el Estado debe tener funciones. Cuando yo le digo a usted las funciones de algo es porque vamos a estudiar el porqué de algo. Las funciones le dan el sentido y el porqué a las cosas. Entonces, cuando estudiamos las funciones del Estado es ¿para qué todo lo que vimos en el programa? ¿Para qué? O sea, respondamos el ¿para qué? Bueno,
para lo siguiente. El Estado tiene dos grandes tipos de funciones: las funciones políticas y las funciones jurídicas. Esos son sus dos grandes tipos de funciones, ¿sí? El Estado tiene funciones políticas y tiene funciones jurídicas. Y vamos a desarrollar en la sesión de hoy las funciones políticas del Estado. Y en las clases virtuales de la próxima semana, las funciones jurídicas. Entonces hoy nos centraremos en las funciones políticas. Y las funciones políticas del Estado tienen una subclasificación, ¿sí? Son las funciones de gobierno y las funciones de control. Las funciones de gobierno y las funciones de control. Empecemos por hablar de las funciones de gobierno. Miren, el Estado tiene y se organiza, si ustedes leen su Constitución, la Constitución tiene una parte axiológica. Cuando hablamos de axiología nos referimos a los valores que inspiran una norma jurídica. Entonces, de hecho, la Constitución tiene una parte dogmática, que es donde están consagrados todos aquellos principios jurídicos sobre los cuales debe interpretarse nuestra Constitución. Entonces, en esta parte política, en estas funciones políticas, vamos a encontrar primero las actividades o las funciones de gobierno. El gobierno es la forma en la que el Estado responde a las necesidades de su propia población. Ya dijimos que el Estado tiene elementos constitutivos y que uno de esos elementos constitutivos es la población. Necesitamos una población asentada en un territorio, manejada por un poder, ¿verdad? Y que luego genera soberanía y que se organiza en tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Pero básicamente en esta parte de las funciones de gobierno vamos a encontrar el porqué y el para qué del Estado. El Estado, dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, se organiza para proteger la vida y la familia. No es una ideología, lo dice la Constitución. Y si lo dice la Constitución, todos los que habitamos el Estado de Guatemala, que estamos al amparo de lo que dice la Constitución, estamos llamados y conminados a proteger lo que dice la Constitución. Por eso precisamente es esta primera parte del articulado dogmático y fundamental de nuestra Constitución describe la axiología propia de nuestro Estado, de nuestros valores jurídicos. Además, nuestra Constitución tiene en los primeros artículos de su parte dogmática todos los valores jurídicos que inspiran nuestro Estado de Derecho. Y los podemos ir leyendo en orden de la Constitución. Empecemos con el artículo 1 que acabamos de citar. Artículo 4 y artículo 5 de la Constitución. Vamos a la Constitución para ir entendiendo cuáles son los valores que inspiran el Estado y que inspiran al gobierno en nuestro Estado de Derecho. Fuera de todo lo que está pasando en el país y del conflicto, la fiscal decía algo muy cierto en su conferencia de prensa de ayer, que vivimos en un Estado de Derecho, que fuera de las posiciones políticas, ideológicas que cualquier persona pueda tener, estamos combinados y llamados todos a seguir los procedimientos establecidos en la ley. Para eso es que ustedes se están formando. En la Escuela de Ciencia Política les enseñan activismo político. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales aprenden sobre tecnicismos y sobre la forma en que se debe de leer, interpretar y aplicar la ley. Por eso es que en el futuro, cuando ustedes sean abogados, van a entender la importancia de defender el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es justamente defender la ley en el tiempo. Porque justo otra vez voy a citar lo que está de moda, el tema de reformar una ley en el 2016 hacia la derecha y ahora reformarla hacia la izquierda y luego volver a la derecha, solo muestra que se está instrumentalizando el derecho de conformidad con quien detenga el poder. Las leyes deben permanecer en el tiempo y su modificación debe obedecer única y exclusivamente al comportamiento social. Eso lo vamos a ver detalladamente en el curso de sociología. Pero los cambios sociales no se dan en 4 años, ni en 8, ni en 12.
Los cambios sociales se dan por décadas e incluso por siglos cuando son cambios sociales legítimos. Vean ustedes cuántos siglos duró la Edad Media, la Edad Antigua, cuánto le ha tomado a la humanidad pasar de la Edad Antigua a la Edad Media, a la Edad Moderna y a la Edad Contemporánea. Es imposible que me digan que reformar una ley en cuestión de 8 años obedezca a un proceso social legítimo. Realmente obedece a un proceso de conveniencia política de quien temporalmente detenta el poder. Y ahí es donde estamos llamados como abogados, como futuros abogados, a defender el Estado de Derecho. Es decir, a defender que los procesos de actualización y de reforma a la ley sean nacidos justamente o brotados de una auténtica necesidad social. La pregunta es, ¿cuándo algo es auténtico? Fíjense ustedes que, y eso ya lo hablamos una vez en una clase virtual, Platón en el Tratado de la República habla precisamente acerca del riesgo de la democracia. Las democracias tienen un alto riesgo, y es que ponen al mismo valor el voto de una persona que ha tenido acceso a estudio, a preparación, vale exactamente lo mismo que el voto de una persona que no lo tiene. Y hoy en día vemos justamente eso. Yo, por ejemplo, voy a citar el caso, para no herir susceptibilidades, vamos a obviar si alguien vive en Misco, pero voy a poner el caso del alcalde Neto Brand. El alcalde Neto Brand, usted pasa una encuesta en ciertas zonas de Misco y no lo quiere. Y justamente son las zonas que más aportan al UCI, que más aportan al, digamos, pero va a otras zonas de Misco y lo adoran. Y es justamente donde vive más gente. Entonces, Misco es un excelente ejemplo de los riesgos de la democracia, en donde la mayoría elige un alcalde que para gobernando y administrando los fondos de la minoría, que aporta a la minoría. Y lo que pasa en Misco es justamente lo que pasa en todo el país, ¿verdad? Por eso, esto ha sido no solamente de hoy, no es solamente de la actualidad, esto ha sido desde siempre. Y para citar un ejemplo histórico y bíblico para quienes son creyentes, Moisés, el líder de los judíos, de los hebreos, cuando lo saca en el nombre de Dios de Egipto y pasa todo lo que sabemos que pasó, las plagas, el liberador, se abre el mar y vieron el poder divino sacándolos de donde están. Él se va y cuando regresa de buscar a Dios en las alturas, encuentra al pueblo, a la masa, adorando un becerro de oro. Entonces, desde siempre las masas tienen el riesgo de no valorar lo que realmente les conviene. Y hoy en día, lo que tenemos, ahora, eso pasaba antes, no había redes sociales, no había todo lo que hay hoy. Hoy es peor, porque ahora ya ni siquiera salen, ya ni siquiera tienen que juntarse para hablar y ponerse de acuerdo. Ahora todo es en redes, y ahora entonces manejan los trending topics, lo que ponen viral, y eso para siendo lo que dictamina la realidad. Y eso es justamente el riesgo de las democracias. Por eso es que nuestro Estado, o nosotros como juristas, estamos llamados a defender el Estado de Derecho, para que las decisiones de los gobernantes no dependan de lo que digan las redes sociales, para que las decisiones de los gobernantes no dependan de lo que sea o no más favorable políticamente, sino que dependan directamente de lo que establece el orden constitucional. Y por eso el orden constitucional dice, leamos artículo 5 de la Constitución, alguien que lo pueda leer. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Muy bien. Esa libertad de acción del artículo 5 es una garantía constitucional, es un principio constitucional que es uno de los valores axiológicos de la Constitución, es decir, de los valores filosóficos que inspiran a la Constitución y que debemos observar en todo el proceso y en todo el sistema guatemalteco. Pero esa libertad de acción que acabamos de leer, no debemos interpretarla de manera aislada. Esa es una garantía para todos los ciudadanos. Nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe.
¿sí? El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Eso se llama principio de legalidad administrativa. Es decir, el funcionario, si hace algo más de lo que debe hacer, se está extralimitando y comete el delito de abuso de autoridad. Entonces, cuando estamos frente a un funcionario público, el funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite. Y eso es lo que le cuestionan, por ejemplo, al presidente. El presidente no fue electo para votar fiscales, no está en sus funciones. Entonces, que es legítimo, que es social, que eso, véanlo en ciencia política o véanlo en comunicación social. Pero realmente amparados en lo que establece la Constitución, vamos, si quieren, la misma Constitución establece en su parte orgánica cuáles son las funciones de un presidente, por ejemplo. Y ahí es donde chocan el ser y el deber ser. Entonces, repetimos otra vez, toda la parte dogmática de la Constitución son los parámetros sobre los cuales debemos entender las funciones de gobierno. Entonces, ¿cuáles son las funciones de gobierno, las funciones políticas de un Estado? Las funciones de gobierno son las que establece específicamente la Constitución, porque la Constitución, recuerden ustedes, es el pacto social vigente. Para llegar a esta Constitución que tenemos nosotros, que fue promulgada en 1985 y entrar en vigencia en el 86, pasaron 30 años de conflicto armado interno previos y una serie de gobiernos dictatoriales y militares en donde todavía tenemos resabios de eso. Ustedes llevan un curso de Derecho Civil y ese Código Civil que estudiamos todavía no fue un decreto consensuado o hablado en el Congreso, no fue un decreto ley. ¿Ya? O sea que el dictador de turno dijo: estas son las leyes, y las acatan, punto. El procesal civil está en el mismo decreto ley 106, que desde el mismo gobierno impuesto, y a la fecha no se ha cambiado. Entonces, todavía el Estado de Guatemala, sobre el cual nos desarrollamos, tiene esos resabios, pero llegar al pacto social del 85 fue parte de todo ese proceso. Entonces, las funciones de gobierno del Estado son única y exclusivamente las que establece la Constitución Política de la República de cada Estado, no más y no menos. Y las leyes deben actualizarse en función de una auténtica y legítima necesidad social. Pero cuando hablamos de eso es cuando algo realmente responde a la necesidad social. ¿Saben? En el 2016 existió una iniciativa para reformar la Constitución. Y antes, desde el 2009, existía un grupo de derecha radical que se llamaba Pro Reforma, que fue fundado ya en la Universidad Francisco Marroquín, que promovía también cambios a la Constitución. Ni el movimiento de extrema derecha del 2009, ni el movimiento social, plural y con apoyo de los Estados Unidos del 2016, ninguno de los dos extremos tuvo el legítimo apoyo de la población para lograr un cambio en la Constitución. Y seguimos con la Constitución del 85 porque todavía no tenemos o no hemos llegado al grado de consensos que se necesitó en el 85 para generar un nuevo pacto social. Es decir, las nuevas generaciones han ido creciendo, se han ido incorporando, se han ido formando, se han ido ideologizando, pero todavía no le para ir aterrizando, las funciones de gobierno son estrictamente las que están en la ley, las que están en la Constitución. No pueden haber funciones de gobierno que no estén escritas, porque el gobierno, a diferencia del ciudadano, por eso les pedí que leyéramos el 5, porque nosotros somos los ciudadanos, pero además puede ser que alguno de nosotros, además de ejercer
Entonces, el artículo 5 de la Constitución es para los ciudadanos, ¿sí? Y las funciones del Estado, del gobierno, las funciones del Estado en el gobierno son únicas y exclusivamente las que establezca la ley. Ese es el principio de legalidad administrativa. Siempre en la Constitución vayamos al artículo 153, por favor. Artículo 153. La ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Sí. Ese 153 de la Constitución vuelve a amarrar con el artículo 5. Es decir, todas las personas de conformidad con el artículo 5 constitucional, todas las personas podemos hacer lo que la ley nos permite, ¿sí? Entonces, el imperio de la ley se extiende también, según lo que hemos leído, en todo el territorio nacional. Miren, nuestra Constitución entonces es el parámetro sobre el cual va a descansar la función pública de gobierno específicamente. Y tenemos, para terminar, las funciones de control. Las funciones de control son las que la misma Constitución delega en instituciones de control. Es decir, la Constitución crea figuras para el gobierno central, que básicamente nuestra Constitución en la parte orgánica desarrolla las funciones del Ejecutivo, el presidente, el vicepresidente y sus ministros, desarrolla las funciones y las calidades que se necesitan para ser magistrado de la Corte Suprema, las competencias de los magistrados de la Corte Suprema, y lo mismo en el caso de los diputados, hay un capítulo específico para el Congreso. Ahí están las funciones de gobierno. Pero también la misma Constitución regula ciertas instituciones a las cuales les delega una función de control. Sí, y hay diferentes tipos de control. En la misma Constitución Política de la República de Guatemala van a encontrar la figura del Contralor General de Cuentas, ¿ya? La Contraloría General de Cuentas es un órgano constitucional de control. ¿De qué tipo de control? Administrativo, financiero, sobre los recursos públicos. También van a encontrar la figura del Ministerio Público, justamente, es una institución jurídica constitucional de control. Por eso resulta chocante oír a un presidente que está constitucionalmente llamado a ser controlado por estas entidades, tratando de controlar a la entidad que la Constitución creó para controlarlo a él. Es decir, es antitécnico desde la parte operativa y jurídica, porque no fue concebido para eso. Es decir, se crearon estas instituciones para controlar el Estado. Una pregunta: cuando estaba Telma Aldana, porque fue cuando lo cambiaron, ¿fueron esta misma gente o quiénes fueron los que presentaron esta iniciativa de ley? Bueno, la diferencia en ese caso es que el presidente no lo presentó. Fueron iniciativas que salieron del mismo Ministerio Público, porque obviamente les convenía. Entonces el Ministerio Público dijo: miren, yo como ente autónomo, descentralizado y de control, de conformidad con lo que establece la Constitución, le propongo que me hagan. Obviamente no tiene iniciativa de ley, pero ellos generaron mesas de diálogo y fueron diputados en ese tiempo, pero ella misma, la entonces fiscal, estaba ahí diciendo: yo quiero que lo aprueben. En cambio, esta vez, si se dan cuenta, el ejercicio es inverso. Es decir, el ente llamado a ser supervisado es el que está promoviendo que cambien la norma. Entonces, ya desde ahí hay algo que no va de conformidad con lo que establece la Constitución. Creo que en ese momento, de hecho, con todo lo que está pasando, Telma Aldana en su momento lo hizo por temas como ese, que cuando entraba un presidente sacaba siempre el Ministerio Público por intereses políticos. Entonces creo que por eso se lo blindó. Y bueno, en caso de que eso fuera aprobado, igual no sería para que venga después de... Sí, no se puede por irretroactividad. La ley, eso es clarísimo. Por eso son lamentables las declaraciones del presidente cuando trata de explicar la irretroactividad de la ley, diciendo que eso no aplica para el tema administrativo. Es fatal, de verdad. No tiene sentido. Creo que ustedes que están empezando en la carrera entienden que eso no es así, porque la ley es clara y expresa cuando dice: la ley no es retroactiva, punto. Esa es la primera parte, la primera premisa del artículo. Después dice: salvo en materia penal. Es decir, lo penal es la salvedad, pero de ahí todo lo demás es taxativa la norma constitucional, es decir, que no. Y además, la ley de ordenamiento judicial desarrolla también los derechos adquiridos. O sea, eso no tiene vía, no tiene
Obviamente, si lo vemos desde otras perspectivas no legales, posiblemente el presidente está haciendo política, porque eso es lo que a la gente le gusta oír y eso es lo que él hace. Es decir, él es político, entonces él está haciendo política. Pero obviamente para nosotros que sabemos de derecho no sé nada. Es como cuando es exactamente igual de absurdo que como cuando Manuel Valdizón hablaba de la pena de muerte. Los que sabemos de derecho sabemos que eso no se puede. Igualmente oír a Arevalo hablar de que va a quitar a la fiscal, sabemos que tampoco se puede. Ambas propuestas pueden ser política o no políticamente correctas, pero legalmente son inviables las dos, son igual de absurdas e igual de populistas. Creo que cada una en su extremo. Entonces, las funciones políticas básicamente son las de gobierno y las de control, que se concentran en las instituciones de control que la misma Constitución señala, que básicamente son las establecidas en la Constitución. La próxima semana que tengamos sesión virtual vamos a abordar sobre la última parte de este módulo 7 del programa. Que tengan feliz noche. Gracias.